Saludos gentes y bienvenidos una vez más a este espacio Barcito FM. Ahora vamos a tocar una serie de temas que son de carácter legislativo, de la agenda legislativa, para poder despejar algunas dudas y también tener algunos posicionamientos de parte de Marleny Funes, diputada por el FMLN del departamento de Usulután. Vamos a conversar con ella, pero primero le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Marleny, saludos y bienvenida a esta charla para conocer un poco sobre algunos temas que en realidad nos han sorprendido y otros que están preocupando. Bienvenida, Marleny. Gracias, Franklin, a ti y a todo tu equipo de Barcito FM por la invitación. Y por supuesto, vamos a estar conversando. No tenemos la verdad absoluta, pero sí tenemos la verdad vista desde nuestra realidad. Una realidad que muchos no quieren ver porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen lo que está pasando en este hermoso país llamado El Salvador. Perdón que me cayó, perdón que me cayó una llamada aquí, nos interrumpe entrando la, Claro. la actividad, pero mira, Eh, hay varios temas de los que quiero hacerte consultas y aunque no tengamos, digamos, los elementos completos, pero francamente tú estás en una plataforma, en un escenario donde se debate sobre los diferentes temas de la realidad. Y por eso un poco consultarte y además cómo lo está viendo el FMLN y cómo lo está viendo Marleny, estos temas de los que vamos a conversar. Y si quieres, avancemos con el primero. Hay un tema que ha aparecido en las redes sociales desde la semana pasada. Le voy a pedir a Will que nos ayude poniéndonos una imagen. Hay una serie de denuncias en redes sociales sobre cobros excesivos por parte de ANDA y facturas que le están llegando a la gente por cobros mayores de $1,000 a residencias. Solo en el caso de mi plataforma hemos recibido al menos unos de 15 a 20 denuncias con recibos de 1,300, de 1,500, de 1,800, de gente que pagaba $15 mensuales en su casa y ahora también ha recibido recibos de 300 a $500. ¿Cuál es tu lectura de esto, Marleny, y qué pudiera estar pasando? ¿Qué deberíamos o qué recomendaciones se les puede dar a la gente? Porque sobre todo ahora que no hay pisto y la gente se aflige. Y muchos lo que dicen es que ANDA no les está resolviendo, que les dicen que les pueden hacer un plan de pago, pero, o sea, pagar un recibo de $1,000 de ANDA no es una cosa que digamos que tengas a la mano, ¿verdad? Entonces, quisiera tu impresión sobre esto y qué recomendaciones pudieras dar. Quizá, Franklin, iniciar cuando decís estás en el parlamento donde se discuten los temas de país. O sea, Ujú, eso es ujú. el deber ser del parlamento salvadoreño, ¿verdad? Ese es el deber ser, estar preocupado por los temas de país, como por ejemplo este cobro abusivo y excesivo por parte de ANDA, que es una autónoma y que el Estado debería de estar dando respuesta. Pero eso en El Salvador pasa desapercibido. Si no fuera a las denuncias que hay en redes sociales, creo que eso nadie se daría cuenta. En el Parlamento lo que se está discutiendo no son esos temas que le interesan a la gente. Lo que se está discutiendo en el Parlamento es, por ejemplo, cómo cambio las reglas electorales, si me llegan a favorecer o no, a quién daño o a quién no. En la Asamblea Legislativa lo que se está discutiendo es como beneficio a micheros para que hoy puedan crear asociaciones de economía mixta o de capital anónimo para beneficiar a micheros, a mis amigos y que hoy la DOM, que no sirve, que fracasó, pueda hacer cheros con los cheros del gobierno, pueda hacer negocios. Estos temas como el que estás mencionando, Franklin, siempre han estado en la agenda del FMLN. Incluso cuando fuimos gobierno, uno de los grandes reclamos que hacía la población era el cobro excesivo por parte de ANDA. En aquel entonces se logró medio solventar,
Nosotros creemos que poder decirle a la gente busque por ejemplo, a la Defensoría del Consumidor, no funciona, la Defensoría del Consumidor no funciona. ¿Cómo te van a estar cobrando algo que no has consumido? Eso es peor que robar. O sea, estos están renteando a la gente a través de los recibos, no solo los recibos de agua, sino también los recibos de la luz. ¿Y ante quién te vas a quejar ante esta situación? ¿Dónde te vas a ir a quejar? Si el poder total lo ejerce un solo individuo. ¿Cómo vas a decir que desde la Asamblea Legislativa nosotros, por ejemplo, las compañeras presentaron una pieza de correspondencia que no tenía que ver específicamente con los cobros excesivos, pero sí con el tema cuando hacen el cambio de medidor y que el afectado pueda ir y estar en inspección? Para ponerte un ejemplo, temas así no pasan en la Asamblea, Franklin. Eso, y amigos que nos están viendo, esos temas no son de interés para el gobierno, ni para sus diputados que llegan a puchar un botón. Entonces, la gente, lo que nos queda como población es hacer uso de las redes sociales y denunciar, porque si hay algo que no podemos y no nos podemos permitir es quedarnos callados ante estos abusos, porque ¿cómo es posible que ANDA o la Defensoría del Consumidor te digan lo que vamos a hacer es ayudarte a que tengas un plan de pago? O sea, ¿cómo es posible que te estén cobrando por algo que ni siquiera has consumido? Entonces, creo yo que lo que nos queda como salvadoreños y como directamente afectados es, miren, quizás al estilo folclórico de la niña Lilian, yo no sé si se acuerdan de ese personaje, pero hacernos escuchar de alguna manera, hacernos sentir en las redes sociales para que se frenen estos abusos, porque no solo están habiendo abusos en ese tema, sino en otros también. Imagínate el tema del agua que es tan sensible para la gente, es tan sensible para la población. Acá en el Bajo Lempa, por ejemplo, hay amenazas de que ya la gente no va a cultivar porque le van a cobrar un canon por el uso del agua en el riego de sus productos agrícolas. O sea, a esos niveles estamos llegando. ¿Qué es lo que nos queda? Denunciar y no quedarnos callados, porque en publicidad, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hicieron historia y le cambiaron la pintura nada más a la planta potabilizadora de Las Pavas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Eh, pero en la práctica, ¿qué es lo que está pasando? Abusos. Y el servicio de agua no se ha normalizado. O sea, el servicio de agua sigue mal, no solo en la capital, sino que incluso en otros departamentos del interior del país, donde no se daba este tipo de cortes o de racionar el agua, hoy lo están haciendo, Franklin. ¿Hay alguna medida? Porque, digamos, puede ser que haya población más urbana que tiene posibilidades, digamos, de consultar en internet y esto, pero ya cuando te vas a las zonas más del interior del país y una gente recibe un recibo o el cobro de este tipo de situaciones, o sea, la gente sin mayor información y todo decide ir a pagar, aunque termine sacrificando los frijolitos del mes o las compras. Pero la verdad es que el gobierno no ha dicho nada, ANDA no ha dicho nada, y como tú dices, la Defensoría del Consumidor no ha dicho nada. Entonces pareciera que el tema no les interesa. O sea, ¿cómo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más hace la gente además de la denuncia? Porque si no le quitan el agua, pues. Es que esa es la importancia, Franklin, cuando nosotros decimos que en El Salvador no está funcionando el Estado de Derecho, es que ¿dónde te vas a ir a quejar? ¿Vas a ir a la Defensoría del Consumidor? No te va a resolver. ¿Vas a ir a interponer una denuncia a la Fiscalía por cobros abusivos? No te va a resolver. ¿Vas a ir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos porque te van a quitar el agua si no pagas y te están haciendo cobros excesivos? No te va a resolver. Estas son consecuencias de que nos esté gobernando un individuo que controla el poder y que nada se mueve en este país si no es él el que da la orden. Yo lo que le podría recomendar a la gente es que no se deje, que denuncie, eso es lo único que nos ha quedado, lamentablemente es así. No puedo decir que va a resolverles alguna institución del Estado. Fíjate que hay una leyenda, no sé si es china, pero dice los monitos, ¿no? Que no oyen, que no ven y que no hablan. Así es el gobierno. El gobierno no ve los problemas de la gente,
no habla de los problemas de la gente y no escucha a la gente. Nosotros no hemos visto al presidente de ANDA pronunciarse siquiera por el tema de los altos recibos de agua. En el interior del país ya tienen más de un año algunas fugas y no las han reparado. O sea, aparte de que hay un estrés hídrico, tampoco les interesa. Y eso pasa no solo en el Gran San Salvador. Eso antes, Franklin, yo quiero decirte algo a ti y a los amigos que nos escuchan. Antes eso de los cortes de agua, de los cobros abusivos y excesivos, era común en la capital. Hoy eso se ha extendido a nivel nacional. O sea, esa es parte también de la incapacidad y del fracaso en la gestión hídrica que ha tenido este gobierno y que lamentablemente muchos no lo quieren ver de esta manera, Franklin. ¿A qué instituciones deberías o podrías irte a quejar en un estado normal? A la Defensoría del Consumidor. Pero la gente va, no le resuelven. Por cobros abusivos o excesivos, a la Fiscalía General de la República, porque te están cobrando por un servicio que no estás recibiendo. Podrías ir en última instancia a los derechos humanos, pero ¿lo puedes hacer aquí en el país? No lo puedes hacer. Lo que nos queda, y yo sí quiero decirte una cosa, Franklin, las redes sociales tienen un gran poder. Las redes sociales son capaces de mover a cualquier sujeto y creo que todos deberíamos, aunque el problema no sea mío, aunque a mí me estén cobrando bien el agua, aunque yo tenga agua, todos deberíamos de sumarnos a estas denuncias para que lleguen donde tengan que llegar y a ver si le resuelven a la gente. Una cosa, con esto quiero cerrar el tema porque quiero pasarme al otro tema, pero toma en cuenta que se acaba de aprobar la ley, no se acaba de aprobar, pues, pero hay una ley reciente del agua. Sí, No se ha resuelto el tema del abastecimiento de agua a las comunidades, a las colonias. Por ejemplo, en Santa Tecla hay colonias en la que Salte, en la zona de Merlió, también del volcán. Hay colonias que el agua les cae 3 días a la semana y les cae en la mañana y ya en la tarde ya no les cae. O sea, se habló tanto, el gobierno habló tanto de que iba a ser aquí, que iba a ser allá, que iba a resolver, y a las horas de la hora el tema sigue siendo el mismo problema para la gente, no le llega el agua, no tiene agua, en muchos casos todavía el agua le sale sucia, y a esto se le suma este tamaño de cobro que la verdad no hay forma de explicarlo, como traer un recibo de $1000. Entonces tú tienes toda una serie de cosas que se hablaron, que es la reforma de la ley del agua, y el problema sigue siendo igual, el mismo problema para la gente. Quiero pasar al otro tema. Esta semana, Marlene, vimos notificaciones enviadas desde gobernación a municipios notificándoles, avisándoles, adelantándoles que van a desaparecer. ¿Viste esas? Aquí tenemos una que se le sí. hizo llegar a municipios del departamento de Santa Ana. Eh, Hasta hoy, que yo haya escuchado, no sé, Marlene, si tú tienes información al respecto, ¿hay alguna reforma que se haya hecho desde la Asamblea Legislativa para derogar el Código Municipal, para derogar o para cambiar las reglas del juego en el tema de los territorios? Porque para que ya haya en este tipo de notificaciones, yo creería que debe hacerse alguna reforma, deben modificarse algunas leyes o algo por el estilo. ¿Cómo tomas estas notificaciones? ¿Qué discusión se ha tenido en el Pleno Legislativo sobre este tema de replantear los territorios? Y en el fondo lo que se ha venido hablando es 50 municipios. ¿Qué tienes al respecto y cuál es la lectura que haces? Mira, a mí me gustaría abordar contigo y con la gente que va a interactuar, hacer como una línea de tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en realidad en materia municipal o de municipalismo en El Salvador? Y yo quiero que hablemos del presidente de la República antes de ser presidente, previo a la elección del 2019. Decía el presidente, yo he sido alcalde de dos municipios, el más pobre de El Salvador, Nuevo Cuscatlán, el que menos recursos tiene, Nuevo Cuscatlán, y he sido alcalde de uno de los municipios con más recursos y con más posibilidades y con más recaudación, que es la capital. Esto cuando él fue alcalde
por la bandera del FMLN en estas dos alcaldías. Entonces dice el presidente, entonces candidato, yo conozco las necesidades de los municipios porque yo he sido alcalde. Los municipios no solo necesitan proyectos de infraestructura, no solo necesitan obra gris, los municipios necesitan proyectos de desarrollo económico, sociales, sostenibles, decía en aquel entonces el candidato. Es por eso que si yo gano la presidencia, voy a aumentar el FODES, que es el Fondo de Inversión y Desarrollo Social, lo voy a llevar del 8 al 10%. ¿Va? Entonces todos los alcaldes de aquel entonces dijeron, este presidente buena onda, si gana, este tipo buena onda, si gana, nos va a subir el FODES y vamos a poder hacer más obras. Y empezó con aquella campaña que le resultó muy bien porque recordemos que el primer eslabón de conexión entre el pueblo y el Estado son los alcaldes. Los alcaldes son como esa primer cadenita, como ese primer escalón, donde la gente, el que más cerca tiene. Porque para un ciudadano es fácil ir y buscar a su alcalde, buscar a su concejal. No puede ir a buscar al ministro, no puede ir a buscar al gobernador, pero puede llegar más cerca donde su alcalde. Entonces, la gente dijo, vamos a tener más desarrollo y vamos a confiar en este individuo. Gana la presidencia, ¿ok? Gana la presidencia, asume en junio del 2019 y ya estando en la presidencia, dice él, mire, yo quisiera darles el 10%, pero el problema, ya este segundo momento, ¿no? Ya él electo como presidente, dice él, no podemos darle el 10% a los alcaldes por una razón. Y la razón es que los alcaldes son corruptos, dice él, ¿verdad? Entonces yo, dice él, necesito alcaldes, alcaldes probos, alcaldes que trabajen por la gente, alcaldes honestos. Y necesito diputados, dice él, ¿verdad? Y entramos a la campaña 2021. Atropellando la autonomía municipal, él durante el 2019 retrasó la entrega del FODES a las alcaldías y detuvo proyectos que ya estaban en ejecución a los alcaldes, que muchos alcaldes, debo decirlo, trabajaron para que él fuera presidente, siendo de partidos diferentes. Pero la promesa era bonita. Ahora dice él, necesito diputados y necesito alcaldes. Ok, llega 2021 y la población le da diputados y le da alcaldes. Creo que le dio 163 alcaldes, si no me han pasado mal el dato. Entonces, ya no podía decir que los alcaldes eran mañosos, ¿verdad? Que los alcaldes eran corruptos, porque eran sus alcaldes, era la gente que él había puesto. Y empieza a pagar la deuda municipal y empezó a darles limosna a los municipios. Y aquellos como buenos limosneros, pues contentos a traer lo que el presidente les estaba dando. Ya con los diputados, dice el presidente, recordando, ¿verdad? Primero campaña 2019 les voy a dar el 10%. 2020 no se los puedo dar porque son corruptos. 2021, ya casi el 2022, creo que fue en diciembre del 2021, ya para iniciar 2022, le quita el FODES a los alcaldes y crea la famosa Dirección de Obra Municipal, que aquella Dirección de Obra Municipal iba a resolverle los problemas de proyectos a las 262 municipalidades del país. Y nos vendieron aquel nuevo amanecer en la administración pública municipal, donde un súper aparato llamado DOM iba a resolver los problemas de los 262 municipios y le quitan el FODES a los alcaldes, les dejan nada más el 1.5, cuando la promesa había sido el 10, les quitan el 10, les dan 1.5 y dice la DOM va a resolver. Pero ¿qué ha hecho la DOM a más de un año de haber entrado en vigencia, Franklin? No ha hecho nada. Lo que ha hecho la DOM pareciera que existiera el MOP, que es el papá, ¿verdad? El Fovial, que es el hijo, y la DOM, que es el nieto, que lo único que hacen es reparar baches en calles. Eso es lo que hacen. Las alcaldías no solo hacían eso. Las alcaldías, a través del FODES, daban becas, ayudaban a las mujeres, programas de prevención, programas de apoyo al deporte, a la música, al arte, a la cultura y una serie de programas que tenían las alcaldías indistintamente del partido político que las estuviese gobernando. Bueno, la DOM fracasó, no lo quieren reconocer, pero la DOM es un fracaso. Se les ocurre sin hacer ningún estudio técnico, ningún estudio topográfico, ningún estudio de nada.
Simplemente se me ocurre y como el presidente sabe, ellos tienen lecturas de cómo se está moviendo el ambiente en nuestro país, saben que más del 70% de la población no va a votar por sus alcaldes. Sabe que los alcaldes están súper mal evaluados. ¿Culpa de los alcaldes o culpa de él que les quitó el FODES y que los dejó sin dinero? Y que si la gente ya está reflexionando, Franklin y amigos, y está diciendo, bueno, este alcalde inútil no hace obras porque le quitaron el pisto, ¿verdad? ¿Quién es el culpable? ¿El alcalde que no hace nada o el presidente que le quitó los recursos? Entonces, eso a él le puede traer un golpe electoral. Y entonces él piensa, voy a reducir los alcaldes porque no me están ayudando en nada. Entonces, no es lo mismo decir que tenés 262 alcaldías y que de esas 262 alcaldías habías ganado 163 y perdiste 60 o perdiste 100. ¿Me doy a entender? Entonces, lo reducís a 50, que eso es lo que se rumora, que van a ser 50, el vicepresidente de la República dice que van a ser 100, y, y si perdés no va a ser mucho, ¿ya? Y por eso no es lo mismo decir que perdiste 100 a decir que perdiste 20 o 30, porque yo estoy convencida, porque yo ando en los territorios, Franklin, la gente ya no va a votar por los alcaldes de Nuevas Ideas. Incluso lo que se escucha también es, no vamos a votar por los puyabotones. Le vamos a quitar diputados al presidente, ¿ya? Entonces, él está viendo esto de manera electoral. Hay una ambición de poder y cuando vos sos ambicioso de poder, como decía mi abuela, no tenés llenadera. O sea, él controla Fiscalía, Procuraduría, Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia, controla todo, ¿verdad? Y estaba controlando las alcaldías, pero el que mucho abarca, poco aprieta. El trabajo de los alcaldes en el territorio ha sido un total desastre. Por más que hoy quieran levantar la imagen del alcalde de San Salvador, basta, bueno, la gente que vive en San Salvador, vaya a las calles, a las colonias, pues yo cuando voy a las colonias ahí de San Salvador, solo me acuerdo de aquella famosa canción de un microbusero, ¿y cuánto me vas a cobrar? A peso el hoyo, le decía, de tan hoyosa que Sí. estaba la calle. Esa es la realidad. Vos vas ahí por el estadio, el que están arreglando, el Mágico González, las colonias que están alrededor, las calles están totalmente arruinadas. ¿Con qué le quieren levantar la imagen al alcalde de San Salvador? Aparte de que le implantaron barba y le pusieron pelo, se lo quieren levantar con que está remodelando el centro histórico o que está limpiando el centro histórico. Y detrás de esto hay denuncias de los vendedores que han dicho en redes sociales, mire, yo me voy porque si no me voy me han dicho que me van a echar el régimen de excepción y yo prefiero morirme de hambre y no que me metan preso. Para eso sirve el régimen también. Entonces, esto de los municipios, Franklin, no creas que es porque va a desarrollar. O yo te pregunto, están, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Usulután. 23 municipios tiene Usulután. De esos 23 municipios, la DOM ha intervenido únicamente 8 municipios, el resto nada. Pero si las municipalidades estuviesen recibiendo el FODE, aunque sí tuviesen hecho ya. Y en Usulután, la mayoría de alcaldes lo tiene el gobierno. Alcaldes inútiles que no han podido hacer nada. Alcaldes que andan regalando pollitos. Alcaldes que andan haciendo cualquier cosa, menos proyectos de desarrollo, ni económicos ni sociales. Reducir los municipios conlleva no únicamente decir te vamos a quitar la categoría de pueblo, de municipio, ¿ya? Sino que lleva también arrancarte tu identidad. Hay personas, Franklin, que creen que tu identidad es la que aparece en el DUI, ¿verdad? Yo pienso, las mamás quizás en el embarazo no tomaron ácido fólico y al momento de defender al presidente caen en estas defensas como de que, ¿cómo es que le van a robar la identidad a los pueblos si mi identidad es la que aparece en el DUI y nadie me la va a robar? Me la va a robar. No. La identidad de un pueblo es cómo te identificas, ¿ya? Tus costumbres, tus tradiciones. Tenemos en San Salvador, por ejemplo, el tema de las bolas de fuego en Nejapa, que colabora en la alcaldía, que es un municipio reconocido por eso. Vamos a dejar de ser municipios y nos vamos a convertir en distritos, o sea, menor categoría. Y esto te lleva a que los cantones y las comunidades van a bajar aún más de categoría. Imagínate, por ejemplo, si a alguien de un cantón, de una comunidad, le costaba conseguir una audiencia con el alcalde de su pueblo, porque por lo general uno de los alcaldes los conoce, por lo menos en los pueblos pequeños los conoce,
y tiene la confianza de ir y buscar un proyecto con su alcalde. Pero si te van a fusionar municipios, o sea, estás retrocediendo. O sea, con eliminar los municipios, no estás eliminando el problema, no estás eliminando a la población que demanda proyectos, que demanda obras. Las demandas van a seguir ahí, pero sí te va a permitir ocultar y vas a decir, estamos interviniendo en los 50 municipios. No, estás interviniendo originalmente nada más 50, pero el resto de municipios, aunque lo borren por decreto, las necesidades de la gente van a seguir ahí y van a estar ahí. Y este gobierno en materia municipal, lamentablemente, han habido varios, en esta línea de tiempo, yo no sé si me ha dado a entender, pero ha jugado con el desarrollo económico y social de los municipios, prometiendo, porque él promete una cosa y hace otra. Y como decía Chafik decía, la prensa hay que leerla al revés, no entender lo que estamos leyendo, sino al revés de lo que dice. O sea, el presidente hay que hacerle una lectura a sus declaraciones también al revés. Cuando él te diga que va a eliminar la pobreza, no es que va a eliminar la pobreza, va a eliminar a los pobres, ¿ya? Cuando él te diga que va a desarrollar los municipios, no es que va a desarrollar los municipios, los va a desaparecer. O sea, esa es la realidad de nuestro país. Y yo quiero decirte algo. El pueblo salvadoreño, dentro y fuera de nuestras fronteras, es un pueblo inteligente, es un pueblo sabio y va a pasarle factura al oficialismo. Eso yo lo tengo claro y estoy convencida porque yo me ando moviendo en los territorios. Y si no, preguntaste, Franklin, ¿por qué los diputados del gobierno, y hay alcaldes, vaya, hablemos de los alcaldes, hay alcaldes que les da pena y les da miedo ir a las comunidades? Porque no han hecho nada. ¿Vos crees que los diputados, el gran trabajo territorial de los diputados, ¿sabes cuál es? Llevar un juego inflable a una escuela donde hay niños, donde nadie les puede preguntar, diputado, ¿y usted por qué no se bajó el salario? Diputado, ¿y usted por qué no renunció a la seguridad? Diputado, ¿y usted por qué son ahora los diputados viajeros? Van donde hay niños nada más. Van donde hay una fiesta patronal y creen que eso es trabajo territorial. Eso no es trabajo territorial. Estos salieron peor que los mismos de siempre y se les puede aplicar. El que habla de la pera, comerse la quiere. Y quizás te voy a mezclar un poquito los temas, Franklin. Disculpa que me salga del tema un poquito. Diputados y alcaldes van a perder en este 2024. Y eso te lo aseguro. Por más que quieran estar jugando con las reglas de la democracia, el oficialismo ya perdió esas elecciones. Sin ir a las elecciones ya las perdió. Y eso vos lo podés ver en los territorios. Mira, en los buses, en los microbuses, yo a veces me voy en el bus de aquí de Jiquilisco a Usulután para ir oyendo qué es lo que la gente dice, qué es lo que la gente piensa. Y que eso nos faltó a nosotros como partido. Y la gente, hoy es normal oír que insulten a un diputado, que insulten incluso al mismo presidente y dicen, ve, le va a quitar los impuestos a las empresas que vengan a hacer no sé qué, dice la gente, y a nosotros no nos quiere quitar el IVA, estamos comprando cara la comida. Este pueblo es un pueblo inteligente. Si a Arena lo toleró 20 años, al FMLN lo toleró 10, a este no le va a tolerar más de 5. Y le va a quitar diputados y le va a quitar alcalde. Y si quieren, anótenlo a la hora y en el lugar que lo estoy diciendo. Pero eso se percibe en el ambiente por inútiles, por incapaces y por corruptos. Por eso el pueblo inteligente, los buenos salvadoreños, los salvadoreños bien nacidos, le van a quitar parte del poder al oficialismo. Es impresionante cómo ves esto, porque lo que tú dices, la gente lo está empezando a expresar, aunque hay otro factor, que es el factor miedo. Pero, digamos, más adelante lo quiero tocar esto, pero quiero volver al tema del municipio. Ya hay 3 notificaciones, por lo menos que se filtraron a través de medios de comunicación. No sabemos cuántos más hay. Sobre este tema, Marlene, dentro de la Asamblea hay una discusión, se pudiera llamar medianamente decente, seria, que por lo menos dé luces o algún mínimo de información que permita entender qué está pensando este gobierno de cara al municipalismo, porque todo el recorrido que tú nos hiciste en realidad se llama retroceso, o sea, lo que va el municipio es para atrás. Y Y fracaso, como tú dijiste, es un él fracaso. ofreció que iba a hacer.
un montón de cosas, pero en realidad Va- vas para atrás. ¿Hay algún debate, alguna información decente, no, seria, responsable no. sobre esto? Mira, como el deber ser del Parlamento, ¿no? Hablar, discutir los temas de país técnicamente, ¿no? Por lo menos tener la decencia de ir un decreto o una iniciativa a una comisión y que ahí te des cuenta si siquiera va bien redactado o no va bien redactado. En el Parlamento salvadoreño se ha perdido hasta esa decencia de leer y comprender. Hoy en la Asamblea Legislativa, Franklin y amigos, tenemos analfabetas letrados que leen pero no saben lo que están leyendo, no interpretan, no conocen. No hay, lo único que sabemos es lo que sabe la población, que no sabemos si van a ser 50 municipios, no sabemos si van a ser 10 municipios, y lo que se escucha, ¿no? En los pasillos de la Asamblea, que muy probablemente hoy, el jueves, entre esta modificación, va a entrar por modificación de agenda y por dispensa de trámites, como entran los temas importantes en nuestro país. Eso es lo único que se conoce, y como el gobierno sabe que lo que tiene ahí es un montón de gente que solo dice que sí o dice que no, de acuerdo a como él se los pida, no se ha hecho una investigación seria. Hemos conocido, creo que fue Factum el que hizo este reportaje, porque incluso un alcalde de ellos, el del Congo, que dice, me mandaron esta nota y yo creo que él es el que la ha presentado ahí, pero de ahí por lo demás no sabemos nada. Incluso, quiero decirte algo, dice el Código Municipal que si se da la fusión de municipios, el Ministerio de Gobernación deberá nombrar una junta de vecinos para que administre el nuevo municipio. Porque ahí mencionan 3 municipios, por ejemplo, de Santa Ana, ¿verdad? Que van a funcionar como distrito, pero habrá un municipio que los va a absorber. Ese municipio es nuevo, en lo administrativo, en lo territorial, ya ese municipio pasa a ser uno solo, ¿ya? Ese nuevo municipio, dice el Código Municipal, que va a ser gobernado, oye bien, por una junta de vecinos nombrada por el Ministerio de Gobernación hasta el próximo ejercicio fiscal. Es decir, que los alcaldes, si van a cumplir la ley o la van a modificar, no sé cómo lo van a hacer, yo aquí estoy especulando de acuerdo a lo que tenemos, que si en estos momentos se hace la fusión de municipios, no tiene razón de ser que hayan alcaldes en los municipios que van a ser absorbidos y que van a pasar a funcionar como distritos. No tiene razón de ser, porque el municipio ya no va a existir administrativamente. Incluso en esa nota les piden que les manden un informe detallado del personal, contabilidad, presupuestos y proyectos, porque se entiende que se va a hacer una sola masa de bienes para el nuevo municipio que va a ser creado con estos otros municipios. Pero una discusión seria, una discusión Lo, que no lleve a aquel tinte de que los mismos de siempre, que los corruptos, no hay, no existe. Ujú. Yo creo que El Salvador está viviendo una época oscura en el tema del parlamentarismo, ¿ya? Yo creo que vamos a pasar de la historia, así como hay en la historia de la humanidad, ¿no? Épocas de retroceso, el oscurantismo en literatura, en el avance. Nosotros estamos viviendo ese momento. Porque mira, Franklin, yo he visto, y a mí nadie me va a contar, yo he visto que se aprueban leyes, levantan la mano y después dicen, ¿cree que me presta la ley? La quiero leer porque no sé por qué he votado. O sea, esa es la sí, calidad de lo hemos visto. diputados que hoy tiene El Salvador. Y yo creo que muchos salvadoreños han sido testigos, ¿ya? De lo que en realidad está Ujú. pasando en nuestro querido El Salvador. ¿Que va a haber la reducción? Sabemos que sí, pero que si hay algún estudio técnico, algún estudio que pueda decir, vamos a unificar estos municipios porque comparten características en desarrollo económico, no, eso no se ha visto y no creo que se vea, porque recordad que hoy pues la información está declarada bajo reserva y no se puede conocer. Es jodido porque hemos visto dos temas. Voy a un tercero, pero solo voy a hacer este paréntesis rápido para pasar al siguiente. Todos estos temas obligatoriamente pasan por la Asamblea Legislativa, por el Parlamento, porque son los diputados los que aprueban. Y el problema, el problema en el fondo es lo que tú estás expresando hoy, que hay diputados que aprueban cualquier cosa,
no tienen ni claridad, no tienen información, no tienen dudas, no consultan, no tienen argumentos, no, nada. Meses después empezamos a ver los costos de esas decisiones que esta Asamblea Legislativa sigue tomando sin hacer en realidad una evaluación real del daño que se está, ¿cómo se llama?, generando a la población. Porque en el primero, ¿de qué se trata? Ley de agua, pero vemos cobros de $1000. Y ahora hablamos de desarrollo local, municipalismo, descentralización, transparencia del recurso territorial, y no hay información. O sea, es impresionante que el país, en un tema tan importante que nos toca a todos, no tenga claro qué está pasando. Y a este siguiente tema que te voy a traer, está pasando exactamente lo mismo. La semana pasada, creo que fue la semana pasada, si no tú me aclaras, Marlene, se Sí. modificó una vez más el código electoral. Se hizo una reforma que deja abierta la puerta para que se le pueda meter mano hasta el mismo día de la elección si al gobierno se le ocurre. ¿Qué pasa con estas reformas? ¿Qué escenario abre de cara a un año que es determinante electoralmente? ¿Y qué lees tú detrás de estas decisiones? ¿Es garantizar un resultado electoral más allá de la evaluación? ¿Es garantizar un resultado electoral más allá o pese a la reflexión que la gente ya está haciendo sobre el papel del gobierno, de los diputados y los alcaldes? ¿O qué es lo que estás viendo tú en este tipo de reformas que, por cierto, tampoco hubo mucha discusión? Mira, yo creo que tienen miedo. Y cuando vos tenés miedo, haces cualquier cosa. Les gustó el poder, abusaron del poder porque han abusado del poder. Y tienen miedo también a las consecuencias que habrán una vez no estén en el poder. En materia electoral, quienes tienen iniciativa para hacer un cambio de esto es el Tribunal Supremo Electoral. Es porque incluso este 291A en el 2016 nace a iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, porque son ellos quienes tienen iniciativa en materia electoral. ¿Por qué en el 2016 se hizo este cambio tan importante a nuestro sistema electoral? Un sistema electoral que se está fortaleciendo, un sistema electoral que busca garantizar la democracia en nuestro país y que busca garantizar la participación, el pluralismo y la representatividad en los distintos cargos de elección en nuestro país. Cambiar el 291, Franklin, significa de que queda a disposición y ellos dicen, se llenan la boca y quizá con un poco de razón dicen, una ley se hace y se deshace de la misma manera en que se hizo. Nosotros, dicen, tenemos los votos y lo podemos hacer. Sí, una cosa es que tengas la legalidad y otra cosa es que tengas la legitimidad. Eso no es legítimo. Eso atenta con la democracia de nuestro país. Yo no voy a defender partidos políticos, yo voy a defender la democracia de nuestro querido El Salvador. Al no tener las reglas claras, ellos pueden en cualquier momento hacer una reforma que venga a perjudicar y a entorpecer el proceso. Para los que les gusta el fútbol, cuando vos vas a participar en un torneo de fútbol, previo a que arranque el partido, te dicen cuáles son las reglas, ¿verdad? Y conoces las reglas generales. Entonces, ¿cómo se sentirían si hay dos equipos en la cancha y digamos que ya uno de esos equipos va ganando 1-0? ¿Verdad? Y vamos por el minuto 30, ya de los últimos, faltan 30 minutos para que acaben ya los dos tiempos, ¿no? De 90. Y vienen los jugadores que creen que van ganando, dicen, no, momento, aquí que se acabe el partido, ya que nos den los premios, porque ya faltaban 30 minutos, ¿no? Y la regla es que el partido dura 90 minutos, pero ellos lo paran al minuto 60, porque van ganando y tienen miedo de perder, porque el otro equipo ha agarrado un poquito de fuerza, que les va a empatar, que les puede empatar y que los puede asustar.
Entonces paras el partido en ese momento, porque el árbitro está comprado, porque el árbitro no funciona, porque yo no he visto al árbitro electoral pronunciándose por la campaña adelantada, por ejemplo, Franklin y amigos, yo no lo he visto. Al único que yo he visto con valentía es el magistrado Olivo, que valor tiene el hombre. Entonces, cambiar las reglas del juego antes de un año, imagínate que si se les ocurre en diciembre de este año, por ejemplo, hacer una modificación que diga, no se van a dar los votos de X o de Y, lo van a poder hacer. O sea, tan grave es y tan importante es que al momento de iniciar el proceso electoral las reglas estén claras. Y yo creo que si ellos siguen trastocando y modificando el sistema electoral, corren el riesgo a que nadie quiera participar, porque ese puede ser un escenario. Porque el sistema electoral hasta hoy había funcionado, Franklin, y yo debo de darle credibilidad. Yo recuerdo cuando era presidente del Tribunal Supremo Electoral, este señor Walter Araujo. A eso de las 11 de la noche salió y dio como ganador a Mauricio Funes. Y él era un arenero acérrimo. Y salió y dijo, ganó Mauricio Funes. Luego se da el cambio de gobierno y gana este señor. El presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo, aunque él viene del FMLN, pero lo propuso el FMLN, dijo, ganó este fulano, este individuo. Pero ¿y ahora? Que tenés un Tribunal Supremo Electoral que le modifican el presupuesto, que según la ley, el presupuesto los únicos que lo pueden modificar son los diputados. Pero a este Tribunal Supremo Electoral, el presupuesto de elecciones, tanto para las nacionales como las que se van a hacer fuera del país, quien se los modificó fue el ministro de Hacienda, no fue los diputados. Los diputados solo ratificaron lo que hizo el ministro de Hacienda. Y eso tiene que ver con el proceso de formación de ley. Se ha violentado el proceso de formación de ley en la elaboración del presupuesto actual. Por eso nosotros votamos en abstención, porque en algún momento todas estas calladas, Franklin, van a tener una consecuencia. Porque las leyes no se hicieron para quebrantarlas, no se hicieron para romperlas. Las leyes en una sociedad no son para que las mayorías las cambien a su gusto, son para que la sociedad funcione. En este sentido, para que el Tribunal Supremo Electoral funcione. Y si estos tipos siguen aprovechándose de que tienen legalidad, más no legitimidad, porque ya no tienen la legitimidad, el pueblo salvadoreño ya no los quiere, y se los dice y se los grita, ya no los quiere, Franklin. Ese odio que ellos inyectaron para los partidos de siempre, como ellos le llaman, se les ha revertido porque los mismos de siempre están ahí con ellos y están ahí y van a estar ahí, porque es el ripio de la política salvadoreña lo que se ha conformado en ese partido. Entonces vos tenés un cambio abrupto que ni siquiera fue a discusión y escucha bien, ni siquiera se consultó al Tribunal Supremo Electoral cuáles podían ser los riesgos de hacer esta modificación. Simplemente a un diputado le dan la orden, no lo leyó bien porque lo que modificaron, según el decreto que derogaron, fue el decreto que le da el nacimiento al Código Electoral, un decreto del 2013, no el decreto del 2016, que es el que le da vida al 291A del Código Electoral. Para mí, esto simboliza, primero, que tienen miedo, segundo, no confían en sus encuestas, tercero, ellos saben y están conscientes que van en picada y que no les queda más que manosear y muy probablemente hacer fraude en las próximas elecciones. Y yo quiero hacer una reflexión, Franklin. Si ellos están tan seguros del apoyo del pueblo, ¿por qué están cambiando el código electoral y las reglas electorales? Si vos estás convencido de que vas a ganar, que tenés el respaldo del pueblo, ¿por qué necesitas hacer trampas? ¿Por qué necesitas allanar el camino y facilitarlo y cargar la balanza para un lado? O sea, eso es de Ahí solo lógica. te pongo esto, mira, porque lo último que decías tú, y voy a meterlo como para cerrar este tema, se aprueba contratiempo, con debilidades todavía en el proceso de presentación y con desfase para poder hacer convocatorias, etcétera,
a un nuevo partido que es básicamente lo que tú decías, donde se han movido y digamos que aunque no, ellos no lo aceptan, porque no aceptan esto, pero una buena parte de los funcionarios que se han retirado de otros partidos se han ido para este nuevo instituto político que ha autorizado el Tribunal Supremo Electoral con exceso de tiempo, sobre irregularidades en el proceso de presentación, no cumple los tiempos para convocar a internas, o sea, una serie de irregularidades, pero ya fue aprobado y ya está autorizado como nuevo partido Y lo político. vas a leer, Pasando y te interrumpo ahí, toda la reglamentación. te interrumpo. Y todas estas irregularidades que ha cometido el Tribunal Supremo Electoral en la inscripción de este nuevo instituto político, la subsana al derogar el 291, porque ya no tenés plazos, ya no tenés plazos. O sea, estos cometen el acto ilegal, el acto arbitrario, el acto abusivo, y después te lo legalizan, ¿ya? Y muchos aplauden, pero la gran mayoría ya no más. Ya la gente ya no le da jatón con el dedo, Franklin, eso es una realidad. ¿Vos crees que la gente se está dando cuenta, Marlene, de ese tipo de funcionario que hay en la Asamblea? Sí, mira, De ese perfil de diputado. ¿Tú crees que la gente está sí, enterada o se da cuenta de eso? mira, Franklin, yo lo dije en uno de mis en vivos, ¿no? Yo describí a un individuo sanguijuela Ujú. que chupó sangre del FMLN hasta su cansancio, ¿no? Y ahora está del otro lado. Mira, sin yo decir el nombre, la gente lo identifica. Vos Sí, claro. describís a un El de la diputado Unión, el maleta de la Unión. y la gente te lo identifica. Ahí tenemos una diputada, no voy a decir el nombre, te aseguro que la gente la va a identificar, que el papá fue 10 años gobernador en los gobiernos del FMLN, vicegobernador por el departamento de Cabañas. Y yo no necesito decirte el nombre de esta diputada porque la gente ya la conoce, la gente ya la identifica. Asesores en las alcaldías del FMLN hoy presiden la Asamblea Legislativa. O sea, ya a la gente no la engañas. Las redes sociales son un mecanismo que ha venido, que si bien es cierto, y es más, mira, si ellos estuviesen tan seguros que el pueblo los apoya, ¿tú crees que estarían gastando millones de dólares en publicidad? Y yo, ¿cómo Sí. se lo digo a la Bueno, gente cuando me dice, ajá, una pantalla publicitaria en Nueva York en Nueva dice que York? cuesta $60,000 el día, dice. No sé Para si eso hay será cierto. pisto. Para eso hay pisto, para medicina en el seguro no hay pisto. O sea, hay prioridades y la población acá no es prioridad. Yo te voy a decir una cosa y voy a utilizar tu espacio para decir lo que siempre digo. Gente, ¿Sí? ya vamos a estar en campaña. Si le llevan comida, agárrela y cómasela. Si le llevan pisto, agárrelo y gásteselo. Es su dinero, son sus impuestos, pero no comprometa su alma. Y yo sé que muchos, como decía Chafik, le están sobando el lomo a la bestia y vamos a dar sorpresas. La oposición en este proceso 2024, la oposición como tal, vamos a salir fortalecidos, Franklin. Último tema, porque ya en realidad se nos acabaron los 45 minutos, pero no te quiero dejar ir para aprovechar esto. Dos cosas, y me quiero referir al tema de seguridad. Primero, te dejo este tema para que rápidamente me des tu opinión. Y luego lo segundo, que tiene que ver con la evaluación que se puede hacer a un año de haber convertido una medida excepcional en una política permanente. Básicamente la única que más se ha conocido del tema de toda esta operación de mano dura que se ha implementado durante el periodo de Bukele. Pero la primera que te quiero dejar es el diputado de Nuevas Ideas, el jefe del grupo parlamentario Guevara, Cristian Guevara, ¿verdad? Aceptó que el CROC está en México y no está dentro de la prisión. Eso lo hizo en una entrevista la semana pasada en TVX. Esa declaración de él, que yo creo que la hizo porque se sintió arrinconado por Mauricio Maravilla, que lo estaba entrevistando, se le salió, dijo que había hablado con el embajador de México y que había ya un arreglo de que cuando lo agarraran lo traían. Entonces, lo que ha quedado claro es que el CROC ya no está en prisión, sino que está fuera de prisión, en México. El entrevistador le preguntó cómo es que se había ido, quién le ayudó a salir de la cárcel, cómo es que, y entonces cómo queda este tema de la relación del gobierno con las pandillas. No respondió nada de eso.
Supongo que tú has de haber ya visto esta publicación en las redes. ¿Qué opinas de esta declaración en realidad grave sobre esto, un tema que no ha querido hablar nada el gobierno? Y ni hablará Franklin. Esto lo que viene es a confirmar la investigación del Faro. Y ellos negaron la investigación del Faro. De alguna manera, este diputado, que en mi entender, hasta cierto punto, debo decirlo, me da, no sé, pesar que él por estar obedeciendo líneas, por estar obedeciendo que haga o que deje de hacer, incluso se puede meter a problemas él como persona. Me da no sé qué, ciertamente no quisiera estar en los zapatos de esta persona, pero hay una investigación que no la está haciendo El Salvador, que la está haciendo la Corte del Este, entiendo, de Nueva York, donde vincula al gobierno de El Salvador, a altos funcionarios del gobierno actual, de haber pactado o de haber negociado con estructuras delincuenciales. No lo digo yo, lo dicen las notas periodísticas. Yo repito lo que las notas periodísticas dicen, y uno de esos arreglos era precisamente, Franklin, que les iban a dar privilegios a ciertas personas, ¿no? Y si él ya reconoce que este individuo está fuera del país, habría que preguntarse quién le ayudó a salir del centro penitenciario donde él purgaba una pena. Y eso es grave. No pudo salir si no es con la ayuda de algún mando mayor. Porque sacar a una persona de esta del centro penal, ¿cómo hizo esta persona para evadir la justicia y llegar a México? ¿Cómo hizo? ¿Quién le ayudó? ¿Quiénes son sus cómplices? Podemos nosotros creer eso, y hay otra cuestión también que se viene a sumar y que pareciera dar credibilidad a esta investigación de Nueva York, es todas las fosas clandestinas que se hallaron en el país en el 2021. No sé si ustedes recuerdan. Nuevo Cuscatlán, Chalchuapa, acá en Usulután, en La Unión. O sea, el gobierno te decía, hay 0 homicidios, pero habían fosas clandestinas donde habían hasta 30, 20, 10 cadáveres. Y dice la investigación que el trato era ocultar los homicidios. O sea, la gente la mataban, pero la enterraban, el cuerpo no quedaba en la calle. Esto es grave para el país, y yo repetir lo que dijo el presidente: maldito aquel que negoció y que pactó con la sangre de los salvadoreños. Hasta hoy, ellos han acusado a los partidos tradicionales de haber negociado, pero fuera del país no hay ningún juicio, ninguna causa, ninguna investigación abierta en contra de estos otros partidos. En contra de su gobierno sí la hay, y se mencionan a funcionarios específicos. Hay audios que se supone son de un alto funcionario de gobierno, y que incluso en ese audio he visto en redes sociales el videito, y el entrevistador le cuestiona también que en esos audios se habla de que esta persona fue quien sacó al reo del país y que le dio un trato especial. Mientras eso pasa y mientras eso no se esclarezca, Franklin, creo yo de que el país de verdad debería de estar preocupado. Y yo retomo, arrebato y hago mías las palabras del presidente cuando decía: maldito aquel que negoció con la sangre de los salvadoreños. Y uno puede atar cabos y puede determinar que hay demasiada coincidencia que lleva a pensar y a creer que efectivamente este gobierno pudo haber pactado con estructuras delincuenciales. Esa es mi opinión, esa es mi percepción, que la he generado a través de las diferentes noticias y a través de las diferentes investigaciones periodísticas, porque fácil es acusar a otros, ¿verdad? Y ahí sí, con bombos y platillos ellos hacen bulla, pero cuando ya los salpica a ellos de sangre, claramente ellos guardan silencio y no dicen nada. Y yo no sé si este diputado, porque él es bien altivo, ¿no? Bien altanero, y como decía el presidente Funes, al mono más vivo se le cae el zapote. Quizás en ese afán de que soy altanero, confesó, porque él confesó, y dice: ya hasta hablamos con el embajador de México que en caso de que lo capturen, sea extraditado inmediatamente. No, la pregunta es: ¿cuándo salió? ¿Cuándo cumplió pena? ¿Quién le ayudó a salir? Y en el tema de seguridad,
Yo he visto en las redes sociales, y creo que todos hemos visto, cómo están trasladando a reos de diferentes centros penales, pero son reos que estaban ya purgando penas, que ya estaban condenados a 20, algunos a 30, algunos hasta 70 años tenían ya de condena. Y si vos sos acucioso y le ves la piel a esos individuos, la piel sana, tatuada, pero sana, bien robustos, chapudos, como decimos en mi pueblo, no ves a nadie en estado de desnutrición, no ves a ninguno con enfermedad crónica e incapacitante. Yo quisiera que así como muestran esos traslados al SECOT, así mostraran también los penales donde está la gente detenida bajo el régimen de excepción. Yo quisiera que le permitieran el acceso a la prensa y que fueran a ver cómo están los más de 62,000 capturados, que de esos, según una evaluación que vi hoy por la mañana, hay más de 20,000 inocentes detenidos, a los que no se les ha podido comprobar nada. Muchos de ellos ya tienen carta de libertad. Y el presidente de la fracción de Nuevas Ideas decía algo mucho más grave todavía. Yo no sé si él se dio cuenta del bombazo que él soltó, porque nosotros, y esta servidora particularmente, el primer vez que se implementó el régimen de excepción, Franklin, se cumplían algunas de las, había una emergencia, había una situación de necesidad, porque en menos de 24 horas más de 90 salvadoreños muertos. El primer mes decidimos nosotros abstenernos. Ya el segundo mes del régimen de excepción y el resto ya no se cumplen los requisitos que la Constitución establece. El régimen ya no era necesario. Pero yo no sé si él se dio cuenta de lo que dijo. Él dijo, y lo cito textualmente, dijo, sí, dijo, hay muertos de los que se han capturado durante el régimen de excepción, pero es que los han matado, los han asesinado, dijo, al interior de los centros penitenciarios. Y esa es una muestra de que los que hemos capturado no son angelitos, dijo, son asesinos. O sea, él no se da cuenta que quien debe de garantizar la vida de estas personas mientras no se les compruebe su culpabilidad, ellos están en custodia del Estado salvadoreño. Y esos son crímenes de lesa humanidad. Y usted consciente de que ahí hay gente que puede asesinar a alguien que no tiene nada que ver con estructuras criminales, usted lo ponga en el mismo lugar donde están ellos. Yo no sé si él se dio cuenta de eso. Y él dijo también, yo no sé si la gente lo percibió, dijo, efectivamente, hay abuso de autoridad y no se da cuenta que son ellos quienes dan las Sí, órdenes, que son ellos quienes desde la Asamblea Legislativa están aprobando y avalando estas irregularidades. Él aceptó, imagínate que nosotros estábamos creyendo que los más de 100 muertos que van era por desnutrición, por malos tratos, sí, y es cierto. pensábamos que más de alguno podía haber sido asesinado, pero él dijo que Ujú, todos habían sido asesinados, y ese dato nadie lo conocía, y nadie se ujú. atrevía a asegurarlo como él lo aseguró. Mira, yo creo que después de eso no ha vuelto a dar entrevistas, ¿eh? Fue hace, Yo creo, creo que una cancha donde dijo que habían matado a un chico de 16 años, pero alguien se lo compartió y le dijo, sí, y ustedes ya llevan 100, porque él mismo lo confesó. Y yo ujú, creo, Franklin, que mientras eso no se subsane, mientras eso no quede bien claro quién liberó a este individuo claro, que se supone está en México, y que ellos saben porque ya hasta hablaron con el gobernador, con el consulado el de embajador. México, con el embajador, o sea, ellos saben. Entonces, mira, yo esperaría que tuvieran un poquito de decencia y que por lo menos en eso entregaran al que hizo eso pues. Y ni eso les ayudaría incluso a recuperar un poquito de credibilidad, porque ya la gente no les cree, Franklin. Y la evaluación que yo ¿Cómo? puedo hacer del régimen de excepción, Ujú, el régimen de excepción, lo dije desde el segundo mes de implementación, El Salvador pasará 2 años bajo un régimen de excepciones. Un régimen de excepción que te permite no solo disminuir la percepción de inseguridad en el país, sino que además te permite la legalización de la corrupción. Los presupuestos de seguridad, los presupuestos de la defensa nacional,
Los presupuestos de la policía están siendo manejados de forma discrecional, porque cuando se aprueba el régimen de excepción, también en algunas ocasiones se ha aprobado una ley especial para las compras y adquisiciones que se den con fondos públicos, con pito de la gente, durante el régimen de excepción, y van a ser declarados bajo reserva. O sea, en el país ya un plan control territorial, que mira, ellos dicen, ay, a mí me dicen que yo defiendo delincuentes. Yo les dije en el pleno, muéstrenme en qué momento hemos defendido un delincuente. Ellos dijeron que en los gobiernos del FMLN hubo una masacre en Opico. A las 72 horas estaban detenidos los que cometieron esa masacre en Opico. Ellos Eso te iba dijeron a que preguntar. durante los gobiernos del FMLN ellos un microbús. Es cierto, a las 72 horas estaban capturados los que, y no solo los autores materiales, sino que también los intelectuales, y son esos los que están trasladando hoy para el SECOT. Son esos que se capturaron en esa época. Pero yo les pregunto a ellos, y les he preguntado en el pleno, y al no tener respuesta, caen al insulto, al meme y a la burla. Eso no duele. Yo les he preguntado a ellos, señores, hasta esta fecha, Franklin, ya un año, ya el 26 tenemos, bueno, ya tenemos un año de estar en régimen de excepción. Las 90 víctimas de ese fin de semana negro, hasta hoy, ni la policía, ni la fiscalía, ni el Ministerio de Defensa nos ha dicho, aquí están los autores materiales e intelectuales de esa matanza. Lo que dijo el ministro es que se presume que están en estos 62,000 capturados. Yo te aseguro que así como son ellos, que con platillo y pompa y no sé qué, si ya los tuvieran, ya hubiesen hecho una rueda de prensa. Y esas Sí, familias, Franklin, esas 90 familias que perdieron, no fue cualquier cosa, perdieron a su papá, perdieron un hijo, perdieron a una madre, perdieron sobrinos. Hasta hoy no saben quién los asesinó, por qué los asesinó, y uno hasta puede pensar mal y decir, pues es cierto, esta matanza se dio porque se rompió el pacto. Uno puede pensar eso. Mientras ellos no correcto. esclarezcan eso, este régimen de excepción sirve incluso para estar amenazando y amedrentando a los miles de vendedores de San Salvador, que yo estoy de acuerdo que hay que reordenar, pero vos no podés quitarle la comida de la boca a alguien y no darle la oportunidad que se la vaya a ganar a otro lado. No es cierto que a todos les han dado un puesto. Eso es totalmente falso. Este régimen de excepción te sirve incluso para perseguir, para asediar a todas aquellas voces que son contrarias a tu padecer. Y quiero poner un ejemplo claro. Misael Mejía fue detenido por un acto de intolerancia en un accidente de tránsito, ¿no? Si conoces a Misael Mejía. Él fue diputado del FMLN. Misael Mejía ya tiene su carta de libertad. ¿Por qué no lo dan? Podemos decir que se le está aplicando el régimen a Misael con todas las palabras. La familia está pidiendo que lo liberen. Pero Misael era un crítico fuerte del gobierno y los maldecía cada rato. Mira si lo dejan salir. No lo dejan salir, Sí, la familia no lo puede ver. ¿Y por qué a él están aplicando el régimen si él no cayó por delincuente? Él cayó por un accidente de tránsito. Incluso porque la población se puso las pilas y denunció, y muchos nos sumamos a la denuncia, que liberaran al motorista de la rastra que ocasionó el accidente en San Salvador. Por eso lo liberaron. Si no, a él también le hubiesen aplicado el régimen de excepción. Este régimen de excepción al país a la larga le ha salido caro, no está atacando los problemas estructurales. Y lo peor, Franklin, es que a un año de haber sido implementado una regla excepcional que hoy es general, sí, nos damos cuenta por boca de los mismos diputados, por boca del mismo ministro, sin régimen de excepción, se cae la seguridad en el país. ¿Cuánto sí, tiempo vamos a tardar más en régimen? Y si se quiere reelegir el presidente y que es ilegal, y que quiero decir algo, perdón que te cambie un poquito de tema, dicen ellos sí. que van a cumplir la constitución en el caso de Beatriz, ¿verdad? Y que El Salvador reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción, ¿verdad? Dice que se van a ceñir a la constitución. Yo los invito a que no lean la constitución solo en los apartados que les conviene,
porque más adelante en la Constitución también dice que la reelección es ilegal y lo dice taxativamente, textualmente. Y todavía hay un artículo de la Constitución que te dice que vas a aplicar la Constitución por encima de cualquier ley, norma o resolución que la contraríe. Si se llega a dar la reelección, vamos a pasar 5 años en régimen de excepción y vamos a tener nosotros más pobreza y la gente tiene miedo. Puede ser que la gente tenga miedo, pero cuando vos Sí, le metes miedo a la gente, también corres el riesgo de que después no tenés nada que perder y las consecuencias sean peores. Por el bien del país, ojalá que el régimen se acabe y que salgan a la luz todos los casos de corrupción que tengan que salir y que rueden las cabezas que tengan que rodar y van a ser del lado del gobierno. Porque lo que este diputado dijo en esa entrevista es grave, no es, y sí es no lo grave. dijo cualquiera, no lo dijo un Eli, diputado X perdón. desconocido, lo dijo Ujú. alguien que se supone tiene poder de decisión y tiene poder de acción en el gobierno. O sea, es el jefe, pues no es cualquiera. El jefe de bancada reconoció, número uno, que alguien dejó salir a este individuo. Número dos, que lo que ha pasado en el sistema penitenciario son asesinatos, no son muertes, son asesinatos. Y dijo también que se van a investigar los casos de desnutrición al interior de los centros penitenciarios, reconociendo las graves violaciones a derechos humanos. El que la debe, que la pague. Y de todos los niveles, y de todos lados, y de todos los colores. Pero al inocente que lo dejen libre. Eso es lo que yo te podría decir de este régimen de excepción. Marlene, te agradezco por el tiempo. Hemos tocado varios temas y la verdad es que yo lo que veo es que tenés una asamblea legislativa que francamente todo lo está pasando por lo oscuro, porque todo lo pasa por el trámite express, no discute, no debate. Y meses después de las decisiones que están tomando, ahí viene el cachimbazo para la gente. Pues todas estas leyes al final se traducen en que la gente tiene que pagar más, en que la gente no tiene acceso a más información, en que la gente le bloquean aquí. O sea, una cosa bien complicada. Vamos a ver, y ojo, porque lo que estoy viendo es que como este año va a ser más intenso, políticamente hablando, por el debate y la discusión y todo. Pero lo que vemos, en lugar de abrir más información, poner elementos o hacer un debate, digamos, más o menos decente, son insultos ahí en la asamblea. Ves a los diputados de Nuevas Ideas cada vez más, no sé, ya como que son tipos vulgares, vaya, casi que les hace falta sacar el dedo, o una cosa por el estilo. Ya ves una situación bastante complicada y sobre todo contra la mujer que está en política, contra la mujer que está ejerciendo un trabajo, digamos, electa popularmente. Eso quizás se va a ir reiterando y se va a ir poniendo cada vez más grave ahí en la asamblea. Mira, yo creo de que, como te dije, la Asamblea Legislativa ha perdido cualquier carácter deliberativo, Ujú, pero no solo eso, o sea, tenés diputados de doble cara, tenés diputados que van a la Comisión de la Mujer a defender los derechos de las mujeres, pero estos están peor que algunas organizaciones sectarias de mujeres, donde solo aceptan mujeres y son de su organización. ¿Va? Para esto solo son mujeres si le lames las patas al presidente, si no, no son mujer. ujú, O sea, sos mujer si ujú, le decís que sí a todo lo que el presidente dice, ¿ya? ujú, Y las mismas mujeres del gobierno no te reconocen tu trabajo como parlamentaria o como mujer, simple y sencillamente porque no le aplaudís al presidente. Y dicen ellas, por ejemplo, dijo una diputada en una ocasión, eso que nos digan pucha botones también es una falta de respeto para nosotras las mujeres. Bueno, no lo haga, pues, demuestre autonomía, demuestre determinación. Si las mujeres nos claro. hemos caracterizado por eso, si nada de lo que tenemos nos lo han regalado. Pero yo creo también, Franklin, que esas actitudes violentas, machistas, ridículas, mofas, fue lo que cansó a la población y esperaba de esta nueva clase política otra actitud, como dirían en mi pueblo, que tuvieran otro talante, pero estos son patanes y van a seguir así. Pero al final las mujeres pues sabemos quiénes somos, las mujeres de oposición, sin excluir a ninguna, te diría que somos mujeres con mucha capacidad, con mucha paciencia y sobre todo con los argumentos suficientes para poder
no defendernos nosotras, porque yo no me voy a defender de la agresión de un patán. Yo voy a defender a mi país, a la democracia y a los ciudadanos de los abusos de poder que están cometiendo gente, insisto, diputados que son letrados analfabetas. Yo los he catalogado como tal. Jamás me voy a defender de un ataque personal que ellos hagan. Yo voy a atacar lo que haga daño al país, lo que haga daño a la tierra donde van a crecer mis hijas y donde van a nacer mis nietos. Y si por ellos hay que aguantar algún insulto o alguna burla, con gusto la vamos a aceptar. Marlene, te agradezco de verdad y te felicito porque Gracias. en realidad te he visto dándote la batalla y con ganas, sin moverte, o sea, fuerte. Y yo creo que se necesita, hoy sobre todo en este momento. Vamos saliendo del marco de la conmemoración del martirio de Monseñor Romero y francamente es un símbolo que más allá de dar su vida, dijo las cosas que tenía que decir, a quien se las tenía que decir y de la forma en la que tenía que decir. Y francamente eso es una bocanada de esperanza y de aliento para mucha gente que tiene miedo y que mejor prefiere no guardarse el miedo y no decir las cosas. Creo que ustedes están haciendo un esfuerzo valiente en ese sentido. Te felicito, te agradezco por el espacio. Gracias, buen día. A ustedes, amigos, gentes, nuevamente, gracias por acompañarnos. Vamos a seguir compartiendo esta semana sobre diferentes temas. Vamos a ver si podemos seguir compartiendo sobre este tema de las declaraciones del jefe de la bancada de Nuevas Ideas sobre esta relación de que el CROC está fuera del país. Hay algunos contactos que estoy haciendo para ver si esta semana podemos hablar con alguien relacionado a esta agenda que por supuesto es importante para el país. Gracias y los veo en la próxima.